Krishna, buenas tardes, o buenos días todavía, ¿verdad? Pero vamos, hace algunas semanas tuvimos problemas técnicos que hemos tratado de superar y estamos nuevamente con ustedes, hablando rápidamente sobre la última sesión que tuvimos, nuestro último programa. Se comentaba de manera específica como el yoga como un medio útil para las personas, por ejemplo, que enfrentan trabajos muy complicados, demandantes, con alto estrés, lo que termina o deriva pues como consecuencia en el llamado desgaste laboral o el desgaste que también se conoce como burnout, es decir, como alguien que está como quemándose internamente. Particularmente decíamos personas que logran crecimientos muy importantes, muy notorios en las escaleras corporativas, que llegan a ser ejecutivos de muy alto nivel, y otros tipos de actividades como las académicas, los profesores, personas que tienen mucho contacto con personas, enfrentan esta situación, este tipo de eventos que se desencadenan posteriormente como enfermedades, como secuelas laborales o incluso durante la vida laboral, como el bajo rendimiento que viene cuando hay un desgaste tal que produce finalmente un decaimiento general tanto en el plano físico como en el mental. Pero bueno, la idea es que decíamos como un mecanismo del yoga, como un mecanismo, un medio para lograr superar esas condiciones o estar preparado incluso para enfrentarlas. En realidad podríamos hablar del yoga como útil para algo más que eso, para otro tipo de personas en general, digamos, incluso, ¿por qué no decirlo? Desde niños incluso pueden practicarlo en cualquier edad, y entendiendo un poco qué es el yoga, teniendo una visión clara de qué es el yoga, con base en eso, podemos entender que esto se puede practicar de alguna manera por todas las personas, independientemente del género, es decir, masculino, femenino, de la edad, de la ocupación, incluso de cualquier otra condición, estando al alcance la posibilidad de ser practicado también por personas que tienen diferentes capacidades, en algunas limitaciones de tipo físico, por ejemplo, o de cualquier otro tipo. Entenderemos esto obviamente con base en una serie de programas, no solamente en una sola emisión lo vamos a agotar, vamos a ir tratando este tema, abordándolo con suficiente detenimiento, parte por parte, iremos tratando de abordarlo durante sucesivos programas, de forma tal que podamos tener una visión clara y concreta, no solo de qué es el yoga, porque bueno, eso es importante también de entrada, como cuando tomamos, por ejemplo, un medicamento para curar una enfermedad, es importante saber qué es el medicamento que tomamos, aunque no necesariamente en principio lo vamos a entender todos sus cualidades o principios químicos en los cuales se basa la acción que ejerce sobre el organismo, sino lo podemos empezar a tomar y gradualmente nos vamos enterando de qué es realmente lo que produce la mejoría en nuestra salud. De igual manera, pues el yoga, primero tendremos que pensar en términos prácticos, preguntarnos qué es yoga. Todos estamos acostumbrados a escuchar sobre yoga e identificar, bueno, todos los que estamos acostumbrados, nuestra primera evocación, cuando tratamos de recordar cómo fue nuestro contacto original con el tema, y de muchas personas creo que es el estado en que actualmente se encuentran en el sentido del conocimiento que tienen sobre este tema. Vemos el yoga en principio como una serie de ejercicios físicos, posiciones, algunos dirían como una especie de gimnasia, otros dirían como una especie de suerte de malabares físicas, donde hay contorsiones, donde hay movimientos, marometas, machincuepas, diría alguien por ahí, con la idea de que, bueno, nos quedamos con esa idea en principio de lo que es el yoga, pero bueno, ya en una sesión anterior habíamos comentado
que el yoga fundamentalmente, derivado de la palabra yug, del término sánscrito yug, implica fundamentalmente la unión de la persona individual con la persona suprema, el Señor Supremo, el controlador de todo. Fundamentalmente este objetivo del yoga, digamos que si lo reducimos a un mero tema de salud física, pues sí, efectivamente tiene un componente de ese tipo de mejoría, incluso en la salud, de mejores oportunidades de desarrollar un cuerpo sano. Pero decíamos también en algún programa previo que la ciencia védica, el conocimiento védico, la sabiduría védica, concibe la salud de la persona en diferentes niveles. Fundamentalmente, decíamos nosotros, estaremos abordando en estas pláticas los temas sobre la salud física, sobre la salud mental y sobre la salud espiritual o del ser interior, como algunos dicen, del verdadero ser, del yo así, del más profundo yo, por decirlo de alguna manera, o el verdadero yo. Todo esto pues obviamente tiene que ir acompañado de una comprensión gradual. No es posible que en un espacio de tiempo tan corto como es una emisión podamos agotar todo lo que se puede decir del yoga, y menos aún que podamos agotarlo si pretendemos que de este conocimiento se derive algo que podamos hacer nosotros como una práctica de vida cotidiana, es decir, que algo que nos sea útil, no solo como un conocimiento teórico, como eso lo podríamos obtener también obviamente leyendo libros, pero si no practicamos, pues es como leer, por ejemplo, una receta de cocina, tener hambre y estar leyendo solo las recetas en el mejor recetario del mundo, el que nos heredó la mamá, la abuela, o el que vemos ahora, bueno, ahora con los medios de internet, pues también a través de internet podemos revisar, encontrar recetas de todo tipo, cocina mexicana, internacional, ya los que hemos optado, por ejemplo, por una dieta vegetariana o las variantes que hay de esta, o el mismo veganismo, pues podemos encontrar infinidad de recetas de todo tipo, de desayunos, de comidas, de cenas, de platos fuertes, de entradas, de ensaladas, de postres, de bebidas. Pero si no nos damos a la tarea de prepararlas, de tomar el sartén, tomar la olla, tomar los ingredientes, los cuchillos, poner los ingredientes en los procedimientos de cocinar, ¿verdad? O los procedimientos de cocina indicados, pues nuestra hambre no va a desaparecer. De igual manera, pues nosotros podemos escuchar del yoga, podemos escuchar, leer libros. Sin embargo, pues también es importante pues una actitud de práctica, que podamos de alguna manera obtener entonces los beneficios que implica este conocimiento al alcance de todos. Sí, efectivamente, en cuanto a los conocimientos que se han acumulado, pues decíamos son milenarios. De hecho, no sabemos a ciencia cierta cuándo estos conocimientos han empezado a difundirse. Sabemos sí que durante muchos años se transmitieron oralmente, y a grado tal que hay una confusión en cuanto a las fechas de cuánto podría haberse dado este conocimiento. Nos encontramos, por ejemplo, con que hasta hace por decir algo, hasta el año pasado, algunas de la literatura relacionada con este conocimiento védico, que es fundamentalmente, por ejemplo, el Mahabharata, que resume todo el conocimiento de los Vedas en forma de una gran historia, incluyendo pues todo tipo de estilos de narración, incluyendo metáforas, incluyendo mitos, mitología, historia, etcétera, sobre lo que es la Gran Bharata o la Gran India antigua. Y se databa al año pasado, se decía que pudo haber hecho su primera aparición entre el 20 siglos antes de Cristo, del nacimiento de Cristo, o incluso cuando
más tarde, incluso como por 9 siglos antes. Sin embargo, los nuevos descubrimientos que se han hecho de tipo antropológico nos llevan a entender que en realidad podemos datar, o decir, podemos fijar una fecha a ese libro concretamente, a ese libro en Mahabharata, alrededor de 4000 años antes de Cristo. Esto implica entonces que ese conocimiento compilado, no necesariamente en forma de libro como actualmente los conocemos, en imprenta o en papel, ni mucho menos en términos de los textos electrónicos que ya estamos tan acostumbrados a ver en formatos específicos como los que podemos consultar en la red, los que podemos pasarnos en memoria, en dispositivos electrónicos para su lectura, en fin, sino obviamente preservados en diferentes formas, incluyendo pues las hojas de palma que se utilizaban, en hojas de palma en las cuales se escribía en lenguaje antiguo, en lenguaje sánscrito, todo esto. Y algo importante a considerar en cuanto a esta, digamos, antigüedad del Mahabharata es que en sí mismo ya no es el conocimiento primario de lo que llamamos el conocimiento védico, sino que viene a ser parte de lo que se llama como el quinto Veda, que se considera un gran esfuerzo para poner al alcance de las grandes masas en general este conocimiento encerrado en los Vedas, que por su naturaleza era un conocimiento más críptico, es decir, mucho más esotérico, por llamarlo de alguna manera, reservado para ciertas clases sociales, que de acuerdo con la estructura, digamos, de la civilización védica, fundamentalmente pues correspondía a las capas sociales que podríamos llamar encumbradas. Podría ser por diferentes motivos, dada la riqueza o posición económica que jugaban, la parte, digamos, también del poder militar, del poder político que tenían, y aquellas partes de la sociedad que podían considerarse como la sección intelectual de la humanidad, como actualmente, pues bueno, tenemos equivalentes. Podemos ver que hay gente con preparación universitaria, que decimos, sería la parte intelectual, así como hay académicos, investigadores, profesores, que serían la parte intelectual de la sociedad junto con otros pensadores. Existe también la parte, digamos, la parte que son la parte jurídica y la parte política, la parte militar, que controla, administra la cosa pública, administra el bien de todos, administra y por medio también puede establecer las reglas, las regulaciones que se deben observar como sociedad y cuidar porque éstas se preserven, con respeto a todos los aspectos que implica el entendimiento de la salud física, mental, intelectual y bueno, pues espiritual. Finalmente serían los estados ideales, y todo esto soportado también en parte por aquellos que se encargan de las actividades económicas, como son los modernos capitanes de las industrias, es decir, los empresarios industriales, los comerciantes, los campesinos, que son quienes producen los bienes, servicios que requerimos, y finalmente pues la gente que trabaja para todas las otras clases. Anteriormente en el sistema védico pues se concibe a estas clases como la cabeza, los brazos, el estómago y las piernas o las extremidades inferiores de la sociedad. Y en ese sentido, pues bueno, también podemos identificarlos por su función social. Decíamos, la parte intelectual, pues se entiende la cabeza de la sociedad. La parte militar, la parte política, son el pecho y los brazos, lo que defiende a la sociedad, y tanto de sí mismo, es decir, de los problemas que se pueden generar por la convivencia entre los ciudadanos de un país, como también con los de otros países. Luego vienen los que producen las actividades económicas, que son como el estómago, los empresarios con mucho dinero, con poco dinero, con los campesinos, es decir, más allá de que si tienen dinero o no, todos, o mucho o poco dinero, todos aquellos que proporcionan, repito, los bienes y servicios que necesitamos para mantener nuestra existencia fundamentalmente física. Y luego viene pues todo el soporte de la sociedad en aquella parte de la misma, que por carecer de formación académica, por carecer de recursos económicos, por carecer de tierras, por ejemplo, tienen como fundamento de su sustento pues el servir a las otras clases en diferentes formas.
Entonces este conocimiento, pues vamos, en el Mahabharata, que también es al final del día una lectura por sí mismo muy amplia y muy profunda, pues resume toda esta sabiduría védica que va más allá de la organización social, considerando que ésta tiene un fin u objetivo y que es el que toda la sociedad en conjunto pueda mejorar en todos los sentidos, fundamentalmente preservar una sociedad sana, es que todo esté sano, desde la parte intelectual, la cabeza, hasta los pies, ¿verdad? Porque es como un cuerpo de un ser humano, pues no puede estar bien o llevar a cabo todas sus actividades de manera satisfactoria si tan solo una de sus partes sufre de algún padecimiento. Y el yoga, pues bueno, es una de las, digamos, de las perspectivas filosóficas que surgen con base en los Vedas, que son básicamente seis grandes perspectivas que complementan o se complementan entre sí con el objetivo de brindar a todos los seres humanos fundamentalmente una mejor oportunidad de vida, preparándose no tan solo tener una mejor vida en este sentido, en lo que respecta a una vida humana, digamos, sino incluso preparándose para algo que está más allá de este nivel de existencia, lo que llamaríamos el plano trascendente o el plano del espíritu, del cual pues a final de cuentas sería la comprensión o realización más alta que podemos alcanzar como seres humanos, dado los beneficios con los que hemos sido dotados por esta naturaleza. De ahí que, decía yo hace rato, la práctica de yoga está realmente derivada o dirigida hacia el beneficio general de toda la sociedad en absoluto, sin importar cuál sea su función en la sociedad, es decir, en cuál de los grupos sociales que hemos mencionado y sus variantes o sus subdivisiones que pudiésemos encontrar o que pudiésemos identificar en momentos históricos determinados. En realidad, independientemente de eso, se puede llevar a cabo estas prácticas. En principio, decía yo, identificamos el yoga, sobre todo en nuestros primeros acercamientos a estos temas, lo identificamos como algo que tiene que ver con posiciones y fundamentalmente físicas y meditación. En este sentido, bueno, hablaremos un poco más adelante y iremos, como repito, en diferentes programas, abordando de manera más específica, más profunda, diferentes aspectos, diferentes componentes de este sistema, los diferentes componentes de este sistema de yoga y las diferentes variantes que existen para cómo poder hacer de esto una disciplina práctica, independientemente de nuestras condiciones físicas actuales. Bueno, en principio, pues bueno, sí, este tipo de búsqueda del yoga de muchas personas que ven en ella un medio para poder lograr mejores estados de vida física, pues sí, efectivamente en el plano físico nos ayuda definitivamente, pues nos ayuda a desarrollar un mejor físico, a incrementar la eficiencia con que funciona. Por ejemplo, al activar nuestro metabolismo, nuestro flujo sanguíneo, incrementar el flujo que alimenta entonces de mejor forma a diferentes órganos, llegando a todos ellos de una forma más rica, nos produce, pues en primer lugar, un mejor viaje de los nutrientes que tomamos del estómago, vía la boca, para poder alimentar mejor nuestro cuerpo, es decir, nos ayuda a mejorar en general nuestro sistema metabólico, puede ayudarnos a mejorar también o a prevenir incluso enfermedades que tienen que ver con el plano cardiovascular, que tienen que ver también con el plano, con el plano físico en general, con la estructura física, y también combinado con otros hábitos, naturalmente, puede mejorar no solo nuestros aspectos de funcionamiento físico, sino también por los funcionamientos del aspecto mental, en cierto sentido, digamos, de manera más o menos concreta,
pues algo que vamos seguramente a mejorar en el caso de estas prácticas, pues son la capacidad de manejar mejor nuestras emociones, de prevenir entonces también cuadros de estrés, de reducirlo o en algún momento dado eliminarlo, lo cual en cierta forma pues también nos elimina la posibilidad de enfrentar problemas o desórdenes, desequilibrios de tipo relacionado, mejor dicho, relacionados con nuestro funcionamiento mental, ya que pues nos permite procesar de mejor manera en nuestras emociones, decíamos, nos permite también mejorar nuestra memoria, experimentar o reducir los niveles de ansiedad y bueno, fundamentalmente nos puede ayudar incluso a controlar algunos vicios con los que es un complemento, digamos, el esforzarse por un lado de manera deliberada, no intoxicarse, como decíamos en uno de nuestros primeros programas, los 4 principios en los cuales se basan la salud física, mental e espiritual, son un alimento basado en no comer carne, huevos o pescado, no intoxicarse de ninguna forma, es decir, no tomar ni alcohol siquiera, no tomar enervantes en general, ni mucho menos químicos, ni tampoco incluso algunas bebidas estimulantes, pero además de esto, pues también tener una vida controlada en el plano sexual, no perder el tiempo ni ocupar la mente, por ejemplo, en las ganancias y en la ansiedad que produce el participar, por ejemplo, en juegos de azar, que son fundamentos básicos para un funcionamiento orgánico, que se ven potencializados realmente mediante las prácticas de las posiciones que identificamos como del yoga y la propia meditación cotidiana incluso, que además por el otro lado pues también ayuda a mejorar nuestra memoria, nuestros recuerdos, la capacidad de recuperarlos mejora, genera esto como consecuencia una posibilidad de expresar un mayor nivel de creatividad y ideas novedosas, ¿verdad? Que es muy importante, no solo para resolver problemas de orden práctico, sino hasta para encontrar mejor forma o mejores formas de tener una existencia agradable, una existencia sana, una existencia pacífica, una existencia que a final de cuentas redunde en un bienestar general, tanto físico como mental, como fundamento para prepararse para un desarrollo espiritual. Y bueno, incluso hablando del tema meramente de lo que son los efectos benéficos desde el plano físico, todo este cambio, digamos, del funcionamiento orgánico, del funcionamiento en nivel endocrino, es decir, de las diferentes glándulas que permiten el funcionamiento general de nuestro cuerpo, también se ha observado, y de esto hay, digamos, evidencia, se ha observado que también ayuda a detener el proceso de envejecimiento. Esto es comprensible porque si llevamos una dieta más sana, si llevamos hábitos más sanos en general, pues naturalmente si el organismo está funcionando de una manera más sana, más equilibrada, pues hay menos presiones, hay menos tensiones que desgasten el funcionamiento de nuestros diferentes órganos. Naturalmente eso prolonga nuestro estado de existencia, nos proporciona mejores condiciones de vida en general, nos proporciona mejores estados de ánimo, y bueno, esto redunda pues en una vida, por qué no decirlo así, más feliz. ¿Qué es lo que realmente buscamos y deseamos? Es tener una vida feliz. Sin embargo, aquí estaríamos hablando solamente de cierto tipo de beneficios que no son realmente ni con mucho los beneficios más importantes. Son claro que es bueno tener un cuerpo sano, eso es indiscutible. Y si hemos pasado etapas de nuestra vida con algún descuido, pues naturalmente el cambiar o modificar esos hábitos puede redundar en un estadio mejor de existencia, a pesar de, superar o revertir incluso las consecuencias o efectos
de esos malos hábitos, pues obviamente es favorable y es algo importante, repito, para ser felices, para estar bien, incluso para poder ir a pasos adicionales del perfeccionamiento como seres, que al final del día, pues ese es el objetivo de la vida, ¿verdad? Lograr las perfecciones que podemos obtener, a diferencia de otros seres vivos, como son, por ejemplo, nuestras mascotas o los animalitos que vemos en la calle o los que nos encontraríamos en diferentes lugares del planeta, como son los bosques, el agua, y que bueno, a través de la televisión y de otros medios que podemos estar enterados, como el internet y todo, de la existencia de esos seres, pues naturalmente nosotros, a diferencia de ellos, podemos tomar decisiones y podemos optar por qué hacer y podemos voluntariamente decidir si hacemos algo o no, y definitivamente el poder decidir por un mejor nivel de vida en todos los niveles de expresión que se puedan tener en todas las diferentes facetas de nuestra vida cotidiana, pues siempre va a ser algo definitivamente bueno. Pero no es suficiente para el equilibrio en esta existencia, ya que algo que el yoga nos lleva a entender fundamentalmente es que no somos no somos ni la mente, no somos este cuerpo, no somos el cuerpo físico en el cual, más bien es una especie de habitáculo, es decir, una vivienda, una especie de vestimenta para el verdadero ser, incluyendo la propia mente, la inteligencia y el concepto de yo que adquirimos, que es el famoso ahamkara o ego que si no tenemos la comprensión realmente del ser, de lo que somos realmente, pues va a estar, dado esa falta de conocimiento de nuestra esencia natural, va a estar orientada hacia una perspectiva equivocada. De hecho, algunos beneficios que podríamos derivar del yoga tienen que ver precisamente con la plataforma o condición de ir más allá de esta concepción física, que tiene que ver fundamentalmente, como habíamos señalado también en uno de nuestros primeros programas, tiene que ver con un estado de desconocimiento de nuestra esencia natural, en la cual en ese estado de confusión, ese estado mental de confusión, podemos una de dos, olvidar o ser incapaces de reconocer a nuestro propio ser como algo trascendente, algo eterno, algo que va más allá de la existencia del tiempo. Y esos beneficios importantes pues que puede derivar el yoga, también van en ese camino. Por eso el yoga se ve como un mecanismo, un medio para lograr la liberación de lo que se llama el sufrimiento, tanto físico, como hemos comentado, dado los beneficios que representa en nuestra salud y en nuestro funcionamiento, incluyendo nuestro funcionamiento mental, pero también al ubicarnos en el conocimiento o esencia real de lo que somos, es decir, del verdadero ser, tiene beneficios en ese nivel. Y dado que después argumentaremos un poco más, regresaremos a argumentos planteados en programas previos, la visión védica es que somos seres, jivas, almas, entes espirituales. Ese es el verdadero ser vivo. El cuerpo es solamente un reflejo de la existencia de ese ser. Entonces el yoga también proporciona algunos beneficios esperados en ese plano, ya que permite pues lograr desarrollar mejores expresiones de ser, además de conocerse a sí mismo, desarrollar mejores capacidades de expresión como ser, tener intenciones o adquirir cualidades muy positivas, fundamentalmente conectándose al propósito verdadero que existe en la vida, entender la parte positiva de la vida, entender la parte que parece ser negativa de la vida y cómo enfrentarla, cómo mantenerse, desarrollar incluso otras cualidades como la paciencia, la capacidad de perdonar a otros, el ser autodisciplinado, el ser agradecido, conciencias de limpieza física, mental, intelectual,
e incluso espiritual, controlar los sentidos, estar satisfecho, conectarse con esa fuerza interior o lograr la conexión con la fuerza interior que está dentro de nosotros, es decir, el ser del ser, el alma del alma, es decir, el alma suprema, el Señor Supremo. Ese es el objetivo fundamental del yoga. Decíamos, la palabra yoga viene del sánscrito yug, que significa vinculación, que significa unión, que significa yugo, es decir, una conexión firme, fija, estable y permanente con ese Señor Supremo y con esa realidad trascendental, y que a final de cuentas pues también se va a reflejar en un mejor funcionamiento de todos los diferentes planos de nuestra existencia, porque vamos a entender, vamos a estar conectados, como en su momento iremos comentando con más detalle, con la comprensión no solo teórica, sino práctica de cuál es el fundamento de nuestra existencia y cuál es el fin último de la misma. El fin último en dos sentidos, es decir, el fin último de cómo acabar nuestra existencia, la cual estamos desconociendo o estamos enfrentados a condiciones de infelicidad, de sufrimiento, a cambio de un mejor nivel de existencia, así como también el entender cuál es la verdadera esencia de la existencia del ser. Habrá mucho que platicar, obviamente, en esta serie de programas que vamos a llevar a cabo, que vamos a estar desarrollando con base en estos temas. Iremos platicando gradualmente sobre muchos de estos aspectos. Fundamentalmente, reitero, pues el objetivo es que vayamos, y quizá esto sea solamente un primer motivador, pero que podamos ir o caminar más allá de este plano de mera información y convertir esta información en algo práctico, en algo cotidiano, en algo que realmente impacte en la mejora de nuestra vida. Por el momento, pues agradezco la atención que me han brindado. Espero en la próxima emisión estar nuevamente con ustedes. Vamos a poner en la página de nuestro programa, vamos a poner ahí en la Ayurveda, vamos a poner los correos a donde pueden mandarnos sus preguntas para que podamos también, en relación con estos temas, inquietudes que tengan, que quieran que abordemos, para poder ir comentando en nuestras siguientes emisiones, ir haciendo los comentarios que sean necesarios, tratar de atender de la mejor manera posible sus dudas, sus cuestionamientos, de forma tal que podamos mejorar nuestra existencia. Por el momento, pues bueno, agradezco para enviarles un saludo afectuoso y mis mejores deseos. Hare Krishna. Les recuerdo que estamos a punto de comenzar nuestro diplomado de masaje. Tener la modalidad entre semana, que va a comenzar el 7 de abril del 2020, y también vamos a tener la modalidad en sábado, que va a ser el 7 de marzo del 2020. Espero puedan inscribirse. Tenemos muchas maneras de que se puedan certificar, si son terapeutas o si quieren estar certificados como masajistas y ser competentes en el área laboral. Saludos cordiales a todos.